Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy miércoles 12 de febrero del año 2020. Vamos a trabajar con muchísimo cariño, como cada mañana, y además vamos a recordarles nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es @EntreFuegosMTV, la del programa Frente a Frente 9, y mi cuenta es @JairCuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana de los Altos Mirandinos. Bueno, seguimos con este catarro que ya nos ha durado varios días y nos queda una tosecita, así que aprovechamos para pedir disculpas. Bien, los comentarios que voy a hacer hoy son muy breves, solamente voy a referirme a una precisión, a la impresión que tengo de lo que creo que está ocurriendo en el país en estos días. Ayer regresó, luego de una larga gira por varios países, ampliamente conocida por todos ustedes, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Yo tuve la ocasión de estar en Maiquetía en el día de ayer. Tuve la ocasión y lo estaba esperando un grupo de periodistas importantes y también un grupo de militantes, e incluso venía muchísima gente caminando por el aeropuerto para darle el recibimiento a Juan Guaidó. Por supuesto que había una gran expectativa, no solamente por el hecho de su llegada, sino la expectativa era conocer la reacción que iba a tener el gobierno. De esta reacción se pueden hablar dos cosas. El gobierno ha tenido un lenguaje altisonante y hasta amenazante con dirigentes de la oposición y concretamente contra Juan Guaidó. De hecho, el presidente de la República, a la cuestión de unos días, 7, 9 días, no preciso el momento, se expresó de manera muy fuerte en contra de Juan Guaidó, a quien considera que está al margen absoluto de la ley. Entonces, frente a estas circunstancias, lo que uno puede suponer es que al llegar Guaidó a Maiquetía, lo iban a poner preso. Es lo que uno puede suponer, o lo que la lógica indica, mejor dicho, pero no es precisamente lo que pasó, ni lo que pasó la vez anterior cuando estuvo en Colombia y entró igualmente por el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, bueno, aquí es cuestión de analizar o de interpretar ese doble discurso, es decir, que a veces es muy valiente hablando, pero a la hora de tomar decisiones de verdad, no se es tan valiente, ¿no? Y sobre todo cuando hay voceros, como el caso de Pedro Carreño, el caso de Cabello, que dicen una cosa y finalmente el gobierno termina haciendo otra. Ahora bien, eso queda para el análisis. ¿Por qué el gobierno, si considera que Juan Guaidó está al margen de la ley, está violentando la Constitución, por qué el gobierno no apresó ayer al presidente de la Asamblea Nacional? Ahora bien, ahí hay un argumento de peso. El presidente de la Asamblea Nacional goza de inmunidad parlamentaria, de manera que no podrían ponerlo preso. Pero como aquí eso se ha violado también, y allí tenemos el caso del diputado Juan Requesén, que está detenido, caso evidentemente y eminentemente político, y se le violentó la inmunidad parlamentaria, también como ha ocurrido con Gilbert Caro, como ocurrió con Edgar Zambrano, y como ha ocurrido con muchos otros diputados. Ismael León, el caso de Ismael León que tiene casa por cárcel, ¿no? Entonces son las contradicciones. Dejo esto para el análisis y para que la gente lo interprete como quiere, como dice la canción de Rubén Blades, todo según el color del cristal con el que se mire. El otro hecho que quiero comentar es la actitud que se tomó ayer en la única arteria que comunica a Caracas con La Guaira, y digo la única porque realmente el tránsito por la carretera vieja es poco más que desastroso, si eso se puede considerar una carretera. Bueno, pues bien, trancaron los túneles, los guardias nacionales, no había acceso ni subiendo ni bajando, incluso comprometiendo
hasta cualquier circunstancia fortuita que pudo haber pasado. Un enfermo, una ambulancia de emergencia no tenía por dónde pasar. Yo soporté allí 2 horas de cola antes del túnel Boquerón. Y después salimos, finalmente se despejó, por supuesto, la interpretación. Disculpen ustedes, la interpretación que uno hace sigue siendo la misma. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es el motivo? Porque llegó Guaidó y no quería que la gente bajara. Bueno, ya la gente estaba en Maiquetía. Y si la gente de Caracas no bajó, bueno, estaba la gente de La Guaira. Precisamente estado de donde es él. Ahora bien, finalmente se despejó la vía, pero siguió trancado el Boquerón que baja. ¿Qué es lo grave que es esto? Un país que ya prácticamente está aislado desde el punto de vista de la comunicación aérea. Bueno, un poco de gente habrá perdido vuelos allí. De los pocos vuelos que salen, mucha gente habrá perdido vuelos. Otra gente que trabaja en La Guaira. Y vuelvo a decir, las situaciones que se pueden presentar de carácter fortuito, tema de un enfermo de última hora, de una persona que hay que trasladar. De manera que seguimos comportándonos como una república bananera, pero no nos gusta que nos llamen república bananera. Con esto quiero concluir los comentarios del día de hoy y bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de este momento. 2 pesos grandes para cada uno de los protagonistas en este escenario. El presidente de la República, por supuesto, tendrá que hacer alguna explicación por qué no metieron a este señor preso, tendrá que tomar algunas decisiones de carácter económico, tendrá que gobernar, seguir gobernando y ver cómo se quita de encima toda esta estampida que significa una gira de Juan Guaidó reunido con importantes dignatarios del mundo. Creo que este es un hecho sin antecedentes y sin precedentes en el país. Y por el otro lado Guaidó, con otro peso encima, con una gran expectativa de ver cómo definitivamente se produce aquí un cambio político, más allá de los llamados de calle, más allá de los eslogans, y más allá de los llamados a la esperanza. Es decir, el ambiente político en los próximos días va a estar sumamente interesante. Y por ese motivo, hemos invitado en la mañana de hoy a un viejo zorro de la política, o un zorro viejo de la política, pero un hombre con un análisis agudo, certero, que creo que por su experiencia política, su trayectoria política, nos puede dar un análisis lo más frío posible, más allá de la pasión que otros políticos le imprimen al hecho político, valga la redundancia. Me refiero a Gabriel Puerta Ponte, secretario general del partido Bandera Roja, por cierto, de aniversario en estos días, y aprovecho para excusarme porque tenía en mi agenda ir a acompañarlos un rato, como siempre lo hacemos, pero ese día se me presentó un tema con la actividad boxística, una rueda de prensa que se convocó y lamentablemente no pude estar, así que ya me disculpé y entonces ahórrate el regaño en cámara, Gabriel Puerta. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Bien, Gabriel, yo he hecho una introducción quizás y quizás no un análisis tan profundo, más superficial que profundo de los hechos, ¿cómo los veo? ¿Cómo ves tú la situación de aquí en adelante? Porque yo creo que cada uno de los protagonistas de este escenario tiene muchas cosas que decirle al país, y no sé si el mayor peso lo tiene en este momento Juan Guaidó. Sí. Hay como 2 miradas. En primer lugar, una, digamos, la fáctica, el hecho. Es decir, el tipo dijo que iba a entrar y entró repitiendo más o menos el mismo esquema de la vez anterior cuando había salido por Las Trochas y regresó por Maiquetía. En este caso regresa con más laureles, con más apoyo, con las manifestaciones de respaldo internacional que recibió, que realmente son muy indicativas
es decir, de la fuerza internacional que se tiene como apoyo. Es decir, casi 60 países respaldando a Guaidó como presidente encargado de la República y como presidente de la Asamblea Nacional, y respaldando la Asamblea Nacional como único ente legítimo de Venezuela, dicen mucho para la realidad política. Entonces, el caso es eso. Habían dicho que no entraban, pero también habían dicho que no iba a pasar nada. Lo dijo Guaidó. Bueno, y comenzaron Perdón, lo dijo Nicolás y lo dijo igual Diosdado. Dijo, no va a pasar nada, y lo estuvieron repitiendo. Y al final montan el show que todos vimos. ¿Qué es un show? Yo digo, si a Guaidó le hubiera tocado organizar ese show para darle realce a su entrada al país, le hubiera costado un poco de dinero, un gran esfuerzo y la colaboración de muchos. Y se lo hizo el gobierno. Bueno, nunca se hacen ese tipo de cosas que tienen una dosis de violencia sin daños. Indiscutiblemente que tiene algunos daños, y precisamente uno de los daños más graves es que le están indicando al país que ellos no van a buscar un sendero de solución a los problemas de paz, de democrático, electoral, sino que ellos van a caminar más bien por el sendero de la violencia, que además es el único que les queda. Es decir, tienen la violencia oficial en cuanto tienen el respaldo de la Fuerza Armada, y tienen la violencia paramilitar, todos esos grupos armados de fascinerosos que han organizado y han armado, es decir, que les dan una capacidad también de actuar en este tipo de cosas. Ahora, políticamente, el evento, ¿qué podía resumirse? Es una gran derrota para el gobierno. Le hicieron un show a Guaidó, a la oposición democrática, y en definitiva no lograron asustar a nadie, porque la gente sale más bien de allí más envalentonada. Ajá, detente ahí un momentito, Gabriel. Esto quizás es lo más superficial del análisis político que podemos hacer y en el que vamos a enfocarnos, ¿no? Pero detente un momentito allí por lo siguiente. En otro contexto, si hubiese sido Gabriel Puerta Ponte el que hace esa gira, en otro contexto tú estuvieses preso ahorita, en otro contexto. ¿Por qué el gobierno no mete preso a Guaidó? Por la advertencia del gobierno americano. Sí, pero esta ya es la parte más profunda. Es decir, que creo yo tiene una explicación clara. Aquí se ha constituido una suerte de dualidad de poderes, muy específica, porque es muy a lo venezolano. Aparte que hay muy pocos ejemplos en el mundo. El caso de Venezuela tiene unas particularidades que no lo tiene ninguno de esos otros procesos que se determinan como dualidad de poderes. En Venezuela existió una vez un gobierno paralelo, que fue cuando la Segunda República, que Bolívar constituye, cuando llega a Caracas constituye un gobierno que era paralelo al de Arizmendi, que lo había constituido en el oriente del país. En el caso venezolano, a diferencia del ruso, no tiene una fuerza militar ostensible y clara que lo respalde, y el órgano que ejerce, digamos, el poder alternativo es la Asamblea Nacional, o sea, un órgano del Estado, una institución del Estado. Entonces, indiscutiblemente que eso le da una característica muy especial. En el caso de Rusia eran los soviets, las asambleas de ciudadanos, de soldados, de obreros, campesinos. Eso eran los soviets. Bueno, y aquí, ¿cuál es la fuerza armada que respalda a este gobierno, a este gobierno alternativo, o a este otro gobierno? La fuerza militar que lo respalda es principal y básicamente la Fuerza Armada de los Estados Unidos, pero además dentro de una coalición política, diplomática, que posiblemente puede ser también Gabriel, un apoyo militar. Ok, Gabriel, pero el hecho de que un funcionario, un alto funcionario del gobierno estadounidense diga, no se les ocurra tocar a Juan Guaidó, es una advertencia categórica. Y que ha sido un gobierno que ha usado
la represión como una fórmula de amedrentar a la oposición, eso sí lo acepta, eso sí lo acepta, eso sí lo acata, pero en otros casos no lo acata. Bueno, ahí vale el dicho llanero, Ajá. que donde ronca tigre No hay burro con reumatismo. Bueno, yo creo que está bien claro eso. Bien, ahora, Gabriel, ok, ya pasó el hecho noticioso, el hecho fantasioso, el hecho dantesco, el hecho folclórico, porque todos estos calificativos caben. ¿Qué viene ahora? ¿Qué le toca a Guaidó? Ayer tuvo una concentración, que también pusieron infinidad de trabas para que la gente se pudiera concentrar allí donde estaba previsto verse en Chacao, en la plaza de Chacao. Plaza de Chacao. Ok, pero ¿qué viene ahora? Ahora quiero la sustancia, ¿no? Mira, viene una confrontación indiscutiblemente. Empiezo por allí porque el hecho de que exista una dualidad de poderes que en cierto sentido o de alguna forma es una cohabitación, porque lo que es característico ahí es que uno no puede destruir al otro, ni viceversa, y que uno tiene que tolerar al otro, y viceversa también. Entonces, si esa es la realidad y cada uno está tratando de imponerse y de derrotar al otro, no cabe otro camino que la confrontación cuando no hay vía despejada para que eso pueda hacerse por medios pacíficos y electorales. Pero quiero decir una cosa, el hecho de que se trabaje por esta vía y que se hable con la fuerza con que se está hablando y que se hagan estos retos, estos desafíos, no quiere decir que se descarta totalmente que en algún punto de la partida, es decir, pueda presentarse una negociación que permita alguna salida de tipo electoral. Yo creo que aquí de verdad la presión que siempre ha sido la fuerza con la cual se ha tratado de jugar para tratar de darle una salida a esto, tiene que incrementarse. Guaidó lo ha dicho en su discurso, incluso lo ha dicho de una manera, me parece bastante clara, es decir, sin posibilidad de volver atrás, sin posibilidad de volver atrás. Y también lo ha dicho Nicolás, donde ha dicho, aquí vamos en una posición ascendente, es decir, se está escalando y se está escalando hacia la violencia, porque no hay otro camino. Ahora la oposición va a plantear como eslogan principal, como demanda principal, lo que ha venido diciendo desde hace rato, las elecciones presidenciales libres y democráticas. Sí. Esa va a ser la bandera. Pero la oposición no puede pasar otro año en lo mismo. No, vamos bien. Por eso te digo que vamos hacia una confrontación, porque ahora la cosa que se ha dicho también es de calle, y es de calle con todas las formas y con todas las luchas. ¿Qué indica eso? Luchas reivindicativas, gremiales, sindicales, luchas espontáneas. ¿Tú eres de los que cree que el escenario que está propicio para calentar de nuevo la calle, la oposición? No únicamente esa, sino también el llamado político, porque todas esas luchas tienen que tener un paraguas y tienen que tener una demanda principal que es la que les garantiza realmente la solución al problema que se está tratando, que es el cambio de gobierno, el cambio de poder, el cambio de régimen, es darle una nueva organización al Estado venezolano y darle un nuevo rumbo en sentido de un programa de reconstrucción nacional que realmente garantice sacar a Venezuela del foso donde está y ponerle la autopista al progreso y el bienestar. Bueno, pero Guaidó también ha dicho que ya no hay más diálogo. Sí, ha dicho eso, y de verdad es que, y está muy bien que lo haya dicho, porque esto cierra una posibilidad que lo que hacía era confundir, porque la gente te vende el diálogo, ahora esa llamada mesita te está vendiendo las elecciones parlamentarias fraudulentas como si fueran una salida a la crisis. Entonces es distinto confundir ya va, Gabriel, pero vamos a o no. Elecciones parlamentarias, tú le pusiste la etiqueta de fraudulenta. Pero está previsto que este año hayan elecciones parlamentarias. Sí, está previsto en la ley. Y es discutible si de verdad ese es un hecho que se corresponde a la realidad de lo que ha sido ese Congreso, que fue prácticamente desconocido desde su inicio y saboteado desde su inicio, que nunca se le ha garantizado
lo que son sus potestades constitucionales. Entonces, si eso es así, entra en discusión. Pero salvemos eso, sí, está planteado, pero están planteadas unas elecciones libres. No está planteada unas elecciones de la manera que se trata de hacer. Dar algún barniz en el CNE y simplemente con presos políticos, con inhabilitados, con partidos ilegalizados. Es decir, una cosa totalmente manipulada con los medios de comunicación controlados por el gobierno, mayoritariamente controlados por el gobierno, espacios de sección muy pocos. Entonces, en esa realidad, unas elecciones libres con la represión que existe aquí en el país, con las limitaciones que existen, cuando se atropella incluso al alcalde de Latillo, porque presta un anfiteatro para hacer una reunión de la Asamblea Nacional, que es un órgano legítimo, pero esa presión la han hecho sobre todas las alcaldías, la han hecho sobre la gente que alquila las sillas, que alquila los equipos de sonido. Es decir, entonces imagínate tú qué tipo de elecciones se puede dar en unas condiciones de esa naturaleza. Es decir, aquí cada vez hay un atropello mayor y es lógico que esté así, porque lo que se trata de buscar con ese tipo de elección es ganar una elección sin tener los votos. Y eso no puede hacerse de otra manera que no sea fraudulentamente. Ahora, ¿cuál es el tipo de fraude? ¿Qué instrumentos utilizan? Que seguramente el principal va a ser la limitación en la participación democrática. Ahora, sí, Gabriel, pero esto va a avanzar. Esto va a avanzar. Por eso me refería sobre el peso que tiene Juan Guaidó encima, porque el tiempo va a pasar. Y si esta situación no se resuelve, pues sencillamente con el CNE, con el que esté, sencillamente van a haber elecciones. Una vez más, las expectativas de la gente que aspira a un cambio político pueden verse defraudadas. A eso es lo que yo me refiero. Ok, lo hemos dicho muchas veces antes, lo dijo Guaidó ayer, el tiempo se nos acaba para todos, para ellos y para nosotros. Y llega un momento donde hay que decidir. Y es un momento donde hay que jugársela y hay que echar el resto, como también se ha dicho. Pero ¿cómo se hace, Gabriel? Porque aquí estamos en lo mismo. El gobierno no va a ceder, no va a haber posibilidad de diálogo, lo ha dicho Juan Guaidó. ¿Cómo se hace entonces? Mediante la presión ascendente, es decir, escalando, cada día más fuerte, hasta que tú logres integrar todas las fuerzas que quieren el cambio. Me refiero a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores en general, a las universidades, iglesias, los militares, las policías, los jueces, instituciones del Estado. Es decir, que se vayan descajando y que realmente se incorporen. Es decir, es un levantamiento popular, es una rebelión de la gente, es una rebelión de todo, coordinada, sostenida hasta la victoria. Ese es el camino, es decir, no hay otro. Ahora, yo te digo, en el medio de ese, en cualquier episodio de eso, pudiese presentarse alguna oportunidad de llegar a hacer algún entendimiento que dé alguna posibilidad, bien, porque eso equivale a una rendición del contrario. Ok, ¿y qué papel jugaría la comunidad internacional en este momento, luego de esa gira con Guaidó? Porque eso no puede quedar en un paseo turístico, ¿no? Hay un compromiso, lo ha dicho públicamente a su llegada, lo dijo en el Twitter, lo dijo también en la declaración breve que dio en Maiquetía, y lo dijo ayer en la plaza de Chacao. Es decir, dijo claramente, traigo un compromiso del respaldo, y el compromiso es respaldar la celebración inmediata de elecciones presidenciales libres. Eso indica todas las cosas, todas las condiciones que hemos establecido, entre las cuales está nuevo CNE, sin presos políticos, partidos habilitados, sin dirigentes inhabilitados, igualdad de participación ante los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Gabriel, pero eso yo no lo veo. Bueno, está bien, yo tampoco lo veo. Pero yo no lo veo. No, yo tampoco. Eso lo veo volando en el parque en Disney World. No, yo tampoco lo veo. Pero en política tú tienes que hacer el planteamiento y tienes que hacer la demanda y tienes que hacer la lucha, porque es la que permite incorporar a todos, a los que no lo vemos y a los que sí creen que por allí puede ser. Y eso le quita bandera a los que trampean también y tratan de sacar provecho de esta situación y de esta incredulidad de la gente. Analizando, Gabriel, la gira de Guaidó y los efectos colaterales que pudo haber tenido para el gobierno,
lo superó el gobierno, lo va a superar el gobierno, porque no es cosa sencilla que 52 países, 59 países ahora no te estén respaldando, pero tampoco es cosa sencilla de que tú estés gobernando en Miraflores y otro presidente, que se denomina otro presidente, esté reunido con Donald Trump, se reunió con el primer ministro británico, se reunió con presidentes en Colombia, estuvo en el Foro Mundial de Davos. ¿Qué efectos colaterales tiene eso? O vamos a caer en lo mismo de siempre, que Venezuela es un país de memoria corta y ya eso forma parte del pasado. Pero esa respuesta me la vas a dar al regreso de esta pausa. Amigos, ya volvemos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. No se vayan. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recordando también que este programa lo pueden ver ustedes a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba, allí busquen, se suscriben al canal y pueden ver estas y otras entrevistas que realizamos aquí en Frente a Frente. Gabriel, dejamos una interrogante al aire, ¿no? ¿Cómo asimila el gobierno? Por supuesto. ¿O esto forma parte ya de la memoria corta ¿Cómo asimila la gira? Mira, yo creo que el gobierno hace de eso una lectura muy irresponsable. El gobierno cree que con el apoyo de China, de Irán, de Rusia y de Turquía, es decir, que con eso puede contrarrestar lo que la mayor parte de la comunidad internacional adversando. Creo que ahí hay un gravísimo error de cálculo, porque además todos sabemos cómo se mueven esos apoyos internacionales, los vaivenes que ellos tienen. Estamos hoy en día en una situación bien delicada desde el punto de vista internacional y eso indica movimiento y cambio. Y muchos de ellos se están haciendo desde esos países respondiendo a lo que son los intereses de esos países. Tú me dirías, bueno, de estos 60 también. Sí, también. Obviamente que también. Y esa es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Por eso es que nosotros decimos, hablando de la oposición, que nosotros tenemos que confiarnos principalmente en nuestros propios recursos, en la fuerza de los venezolanos y que todo lo demás sea un respaldo, sea un apoyo. Ahora, ¿el gobierno puede quitarse esto de encima fácilmente? Sí, pero no es únicamente diciendo yo voy a negociar para engañar al mundo y para engañar a Venezuela. No, es simplemente vamos a buscarle una salida a esto y vamos a hacer realmente unas elecciones democráticas, que es una medición competitiva donde realmente cada quien obtendrá los cargos que se merece por la votación que saque, y si no por una negociación, que se van a negociar garantías, algunas cosas, ok, eso siempre puede hacerse, y en eso nunca la oposición ha estado cerrada, y eso se corresponde al mundo civilizado de estos tiempos. Pues creo que allí no hay problema, pero como el gobierno está conduciendo la cosa, él cree que otra vez puede dividir a la oposición, él cree que puede crear y profundizar desánimo en la oposición, y él cree que puede evitar que las fuerzas populares se entusiasmen realmente a jugárselas por entero, por completo, por un cambio, y simplemente metiéndoles miedo y diciendo que con los militares ellos garantizan mantenerse en el poder. A eso iba. Aquí tú has venido varias veces, Gabriel, y siempre hablas de la unidad superior. No te oyen. Probablemente te escuchan, pero como que no te oyen, ¿no? Me repiten algunas veces. Sí, y repiten. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que en la oposición hay una unidad suficiente como para afrontar el difícil momento político como tú lo estás planteando. Así es. Entonces, ¿cómo? Ese es otro tema también que... Bueno, lo dijo Guaidó con bastante claridad en su regreso. Nos necesitamos todos. La unidad es fundamental y hay que introducirlo. Y no hay que empezar por ahí. Hay que introducir los cambios de las variantes que sean necesarios introducir.
seguramente si lo viésemos en un esquema y en frío, yo te diría que sí. Pero como la lucha política es más complicada que los esquemas, entonces tú te ves obligado a salir con la gente ahorita en la protesta inmediata sobre sus problemas. Y entonces ese es el llamado que está hecho en inmediato, preparándose hacia qué, hacia la confluencia de todas esas acciones y hacia una huelga general o hacia un paro nacional. Cualquier medida de fuerza social, de reclamo. Segundo lugar, lanzarlo de lo de las presidenciales como bandera que situaría la lucha por la cuestión electoral con un plano. Eso pudiera permitir unirse con algunos sectores. Y tercero, yo creo que es necesario articular realmente una dirección política y ponerse claro en un programa general político, es decir, que contenga las cuestiones que todo el mundo quiere lograr para lo que se llama una transición o lo que nosotros llamamos para un cambio político. Es decir, si eso lo acordamos ahorita, nosotros podemos darle fuerza, capacidad operativa a la oposición, articular toda la fuerza, porque la magia de un proceso de rebelión está en la articulación de fuerzas, que tú logres articular civiles y militares, obreros y empresarios, campesinos y productores del campo en general. Es decir, que tú logres articular toda la fuerza y que todos se sientan gananciosos allí. Eso es fundamental, y además es fundamental que se cuente con una dirección política que sea reconocida, que le vea realmente la capacidad de conducir un movimiento complejo como este. Este no es un movimiento simple, porque no es simple y llanamente un movimiento militar, no es simple y llanamente un movimiento político, no es exclusivamente un movimiento electoral, no es únicamente un movimiento de reclamos sociales, es una combinación de todas esas cosas. Y además es el encuentro de múltiples contradicciones, donde tú te encuentras aliado con gente con la cual tienes un conjunto de diferencias, pero tienes que aliarte. Uno y otro entienden que tienen que aliarte y se alían sobre lo que es común, no sobre la diferencia. Entonces, una unidad de ese tipo indica ahorita la necesidad de apartar las cosas que sean divergentes, aplazar su tratamiento, es decir, de manera de que tú puedas avanzar en la unidad. En esta dinámica tan rápida, hay que empezar por ahí. Habría que empezar por ahí. Ahora, puede sumar el grupo radical, no quiero mencionar nombres, pero también habría que hacer un esfuerzo para aglutinar a esta gente que está negociando en Casa Amarilla. O esos ya no son de oposición, a tu modo de ver las cosas, Gabriel. Bueno, mira, yo te digo, esos señores están ahorita en una política que abona a favor del gobierno. Eso no contribuye para nada a la oposición. Ellos han hablado que no, que si la libertad de los presos políticos, eso se ha quedado en puro parling. Nada en concreto que sea sustancial, que tú digas en otra época no se logró eso, otra negociación no logró eso, otra conversación, otra lucha no logró eso. Nosotros logramos sacar nuestros presos políticos y lo hicimos sin necesidad de hacer un diálogo, pero no dejamos nunca de hablar. Y no dejamos nunca de hacer gestión y no dejamos nunca de acudir a diversidad de sectores para lograr que nuestros presos salieran. Es decir, que el gobierno también está engañando a esta gente. Y lo está utilizando. Totalmente. Totalmente. Y además, fíjate tú, ponerlo ya hoy en día a decir a decir lo mismo que dicen algunos personeros del gobierno, que la oposición ha despreciado las oportunidades electorales. Imagínate tú hablar eso cuando tú ves el reconocimiento de 59 países. ¿Hubiese sido posible ese reconocimiento de 59 países sin haberse producido la abstención del 20 de mayo? No hubiese sido posible, porque la ilegitimidad y la ilegalidad de Nicolás tiene que ver con esa elección y tiene que ver con la convocatoria fraudulenta también a la Asamblea Nacional Constituyente. Esos dos hechos que son indiscutibles desde el punto de vista objetivo, real, como política. Pues. Es decir, tú pudieras discutir tal vez la abstención de 2005, puedes discutirla, yo creo que es discutible, es decir, pero no viene al caso aquí hacer el tratamiento de eso. Pero estas dos, discutir estas dos, entonces negar
que la abstención puede hacer una política y absolutizar la participación en cualquiera condiciones es simple y llanamente no entender la dinámica política de estos tiempos. Es simple y llanamente ser un adorador de la fórmula electoral, convertir a las elecciones en una religión. Bien, Gabriel, tengo algunos mensajes y dos comentarios que quiero hacer. En primer término, agradecerle a las personas de los Altos Mirandinos que estuvieron muy pendientes del combate de Jofre Pérez el sábado pasado en la ciudad de Kiev, en Ucrania, disputando el título mundial, una gran actuación y bueno, he recibido muy buenos comentarios por el trabajo realizado y a toda la gente que colaboró para que la pelea se pudiera ver aquí en distintos lugares. Vienen noticias muy importantes para Jofre, pero las daremos a conocer en su momento oportuno. Y lo otro es que quería referirme a una noticia que nos cayó muy mal en el día de ayer, como lo fue el fallecimiento del dirigente político y social Néstor Díaz, mejor conocido como el Abuelo, muy conocido aquí en los Altos Mirandinos, porque le tocó presidir con muchísimo éxito la fundación denominada Fundajoven en tiempos de la primera gobernación de Enrique Mendoza, una persona que estuvo muy vinculada a la actividad política, activista del Partido Voluntad Popular, y lamentablemente careció de la ayuda que necesitaba para poder recuperarse luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Lamentamos muchísimo, y lamentamos muchísimo también, y no lo quiero decir en tono de pretender afectar a nadie ni ninguna organización política, pero la indolencia que se nota en estos casos, sobre todo de una persona conocida o no conocida, pero finalmente un ser humano, termina siendo llamativa, muy llamativa, que sus compañeros de partido, con los que me tocó compartir incluso con el mismo Abuelo, con el afecto que tenía hacia sus compañeros de partido, no se hayan permitido la posibilidad de explorar la ayuda, no solamente a él, porque en los últimos videos que Néstor sacaba a través de la red YouTube, el último lo hizo el sábado, ahí está en su cuenta de Facebook, Néstor Díaz. Él decía que no solamente la ayuda para él, sino para un grupo de ciudadanos venezolanos que están durmiendo en las calles de Cúcuta. Y bueno, lamentablemente, yo lo vuelvo a decir, mucha indolencia, la gente de quienes decían ser sus compañeros de partido, y bueno, nos despertamos con esta desagradable noticia. Lamentable porque era un hombre muy activo, muy dicharachero, con que se podía conversar, como todos los seres humanos, con virtudes y defectos, pero bueno, los amigos uno tiene que recordarlos como son y lamento realmente que haya fallecido en estas circunstancias fuera de su país. Entonces, a sus amigos, que sé que son muchos aquí en los Altos Mirandinos, bueno, nuestras palabras de condolencia. ¿Me permite, Gabriel, unos mensajes de texto que tengo aquí? Varios mensajes que quiero darle salida. Muchísimos mensajes en estos días nos han llegado y muchos de ellos no hemos podido darle salida. Buenos días. Si el gobierno quisiera una recuperación y la paz en el país, llamaría a unas elecciones, lo dice Ramón Rivero. Buen día, Guaidó lo pueden reconocer los países que quieran, con tal de que no lo reclamen los venezolanos, que somos los que importamos. Buenos días, el coronel Dore de la AD 431 Alto Mirandino no les entregó la caja a los milicianos en diciembre. Buenos días, tenemos varios meses sin internet, final ruta tercera en La Morita, San Antonio de los Altos, lo denuncia Gustavo Fajardo. Convocatoria de medios mañana a las 10:30 en los tribunales de Los Teques, no tengo mayor información. Saludos. La sociedad civil activa es la única con suficiente moral para seleccionar a sus representantes a diputados. Los partidos lo que hacen es velar por sus intereses. Buen día, buen programa. Tengo también, esta mañana muy temprano me llamó el profesor Raúl Ferreira para informarme que
en el IPASME de Carrizal están sin agua y eso está afectando, por supuesto, el desenvolvimiento de los ya precarios servicios que presta esa institución. Sin servicio de odontología en el ambulatorio de Montaña Alta por estar dañada la silla desde el año pasado. Y aquí está otro mensaje: para las actividades en el IPASME de Carrizal por falta de agua. Los afiliados solicitamos los buenos oficios del alcalde para que por favor nos envíe una cisterna. Bueno, son los mensajes de la gente. Este es un programa participativo totalmente. Bien, Gabriel, seguimos igual y el país con gravísimos problemas, sobre todo problemas de orden social, pues la carestía de alimentos, el tema de los servicios públicos precarios, pero que creo que lo que más afecta es lo vulnerado que ha sido el poder adquisitivo del venezolano. Frente a todo esto también el gobierno tiene que lidiar. ¿Qué opinión tiene Gabriel Puerta Ponte, un hombre de ideas no precisamente de derecha, con el tema de las sanciones? Son realmente las sanciones que están afectando y es la excusa perfecta que tiene el gobierno para buscarle justificación a esta crisis. Mira, las presiones internas nacionales necesariamente tienen que contar con presiones internacionales. En este caso es una reserva importante que el movimiento democrático tenga a su mano este tipo de presión. Las sanciones afectan a la sociedad, afectan al desenvolvimiento de la economía, sí, pero afectan fundamentalmente al gobierno. Es decir, porque el gobierno creó los problemas, no lo crean las sanciones. Las sanciones tal vez dificulten resolverlo y tal vez agraven las cosas, y sobre todo que en perspectiva futura van cortando caminos al régimen, pero todo se hace tratando de resolver la situación que viven los venezolanos. Es decir, porque si aquí no se produce un cambio de gobierno, aquí no va a haber ninguna solución al problema del hambre, no va a haber solución al problema de los servicios, no va a haber solución ni siquiera a la descomposición que hoy en día tiene el Estado. Tú necesitas reconstruir, necesitas establecer planes para salir de ese atolladero donde actualmente están, y eso no lo puede hacer este gobierno porque no tiene los respaldos internacionales, porque no tiene los respaldos nacionales. Mira, aquí estamos hablando de un 80% de la población que no respalda al gobierno, y estamos hablando de un porcentaje similar al interior de la Fuerza Armada, estamos hablando de un porcentaje similar al interior de los cuerpos policiales, y lo que es más llamativo, ese porcentaje se repite en los cuerpos de seguridad del Estado, en las policías políticas. Entonces, si eso es así, tú tienes un gobierno que se ha ido debilitando el mismo, que la gente no lo quiere, que el pueblo no lo quiere y que no tiene perspectiva de resolver los problemas que hoy en día padece la sociedad venezolana. Ahora, ¿tú ¿Tú crees, Gabriel, que el gobierno está debilitado a nivel de simpatía popular? Totalmente. Totalmente. Es decir, el gobierno no tan solo no es que no logra dar las demostraciones, convoca marchas, convoca cosas y ninguna tiene la contundencia que conocemos de ellos y que tuvieron en otros tiempos. Es decir, ahí ves tú el debilitamiento. Es claro. ¿Y quién sostiene el gobierno entonces? ¿Los militares? Los militares fundamentalmente, pero los militares te lo sostienen dentro de una gran divergencia interna dentro de ellos. No es dentro de una unidad monolítica, así como alguna gente piensa. Es decir, aquí lo que hay dentro de la Fuerza Armada es que se ha creado todo un cuadro de vigilancia, de represión interna, frente a la cantidad de militares presos, los que han sido detenidos en sus cuarteles, los que han sido investigados. Es decir, que prácticamente dificultan articular una fuerza exclusivamente militar para un día exacto. Pero una rebelión resuelve el problema. Ok, fíjate, Gabriel, el tema, volviendo al tema de las elecciones, tú planteabas, bueno, que salgan todos los presos políticos, que las elecciones sean libres, que, bueno, en fin, todo lo que la gente puede desear en una sociedad normal. Bien, si el gobierno maquilla esta situación del poder electoral, ¿hay que ir a votar de acuerdo a tu criterio o vamos a seguir desmotivando el voto? No, nosotros no debemos prestarnos para un fraude. En eso hemos sido claros. Bueno, pero ellos van a llamar de nuevo. Y el presidente Guaidó ha sido claro, nosotros no vamos a avalar un fraude.
Lo Es dijo decir, ayer, lo es volvió a decir, repetir. que si se llaman a elecciones, entonces va a pasar igualito que pasó en el tema de las alcaldías. Bueno, Y al final yo son hechos cumplidos. Y al final las elecciones son en el 2025, las Te otras. respondo al revés. Y si vamos a las elecciones y ganamos las 3/4 partes de la, perdón, las 2/3 partes de la asamblea, nos pueden hacer igualito como Y nos no, hicieron pero, ahora. y ese Ese que no significó tampoco Ah, pero mucho. ese no es un mecanismo de lucha importante para presionarlo, tomando como una analogía lejana lo que ocurrió en Bolivia. Sí, pero nosotros O eso no nos va a servir para nada pero es que tampoco. lo de Bolivia no sirve, porque lo de Bolivia no sirve, porque ahí se luchó porque las elecciones fueran transparentes y fueran libres. Y en la medida que no lo fueron, se les demostró que Pero no la gente eran, salió a participar. Claro, pero posterior se da todo el desconocimiento del hecho electoral porque los obligaste a hacer Ahora, un Gabriel, fraude. Aquí han hecho fraude y tú no se lo has podido comprobar. ¿Tú no crees que el venezolano quiere votar? Yo sí creo que muchos venezolanos quieren votar. Tal vez está en el orden del 43%. Eso es un punto bien importante, no es nada despreciable. Pero tú puedes creer una cosa, puedes querer votar. Y además la oposición quiere elecciones presidenciales y parlamentarias juntas. Pero Es decir, pongamos, mira, la oposición también quiere votar, pero quiere votar en elecciones este tema es libres. interesante, Gabriel, pero pongamos que, bueno, cambiaron el CNE. Pusieron 5 santos allí. Se va a votar. Que no lo van a hacer. Y la oposición gana. No va a pasar exactamente lo mismo. El gobierno lo desconoce otra vez. Sí. Entonces no es mejor participar y presionar por esa vía, porque también a la gente tiene que darle una válvula de escape, Gabriel. Sí, pero tampoco tú puedes estar repitiendo eternamente la misma política que la Está gente, metiendo un sonido allí, que la gente pone en duda su eficacia. un sonido imperial, por cierto, en inglés. Sí, es el imperialismo. ¿No? La gente pone en duda la eficacia de repetir ese tipo de cosas. Es decir, la gente ahorita quiere una salida. Mira, el drama que vive la sociedad venezolana, el hambre, los servicios, la inseguridad, un Estado que no sirve. Entonces, eso presiona a la gente. Es decir, ahí tiene la diáspora, que ha sido una de las salidas que ha escogido la población. Pero la gente quiere que la solución sea rápida. Y la única manera de dar una solución que sea rápida es haciendo unas elecciones transparentes y libres en términos inmediatos. Esa es una. Y la otra, esa es, digamos, la que es convenida. Es decir, la que pudiera ser aceptada. Y la otra, que tú hagas realmente un acto de fuerza, una rebelión en este caso, de toda la población, de todos los factores, es decir, que logre quebrar ese deseo de quienes hoy gobiernan de eternizarse en el poder. Yo creo que ahí está la cuestión, no es otra, no es diferente, y creo que todo va en camino. Si tú haces una encuesta ahorita, usted está dispuesto a salir del gobierno o está dispuesto a participar en una elección que no van a conducir a nada, porque bueno, claro, pues es una pregunta dirigida, inducida. Pero es que lo que estamos hablando no conduce a nada. O sea, ¿qué te conduce una elección donde tú ganes las 2/3 partes de la asamblea? Ahora, yo te voy a decir una cosa, mira. Pero es que para que no ocurra eso, entonces el gobierno no debe estar. Mira, lo he dicho Para que no ocurra eso, porque si yo gobierno que actúa así y cerceno las autonomías y cerceno la voluntad del pueblo, me vuelven a ganar las elecciones, vuelvo a actuar igual. Vuelves a actuar igual. Claro. Ah, bueno. Entonces el gobierno. Entonces no tiene sentido participar en una elección donde tú y vamos a esperar hasta cuándo. Tú vas a anular lo que tú obtengas. No, hasta hoy. Hasta hoy. Porque hoy tiene que empezar el movimiento de levantamiento popular. Empieza ya. Y tiene que empezar con las asambleas de ciudadanos y tiene que empezar con los reclamos de la gente, tiene que empezar con el poder de base, con la fuerza del pueblo expresándose. Sin duda, los dirigentes actuando, ayudando, colaborando, contribuyendo, alentando, organizando, poniendo todo su esfuerzo, pero la gente también, la gente participando y jugando rol protagónico y surgiendo nuevos líderes. Es decir, de manera que mucha gente asuman las banderas y asuman la conducción del movimiento a su nivel. Es decir, eso es una necesidad. Mira, dejar esto en manos que nos lo resuelva, pisar una tecla, tal vez esa es la manera más cómoda, pero como no es posible, nosotros abogamos porque esa sea.
y tratamos de darle fuerza para que sea. Y fíjate tú que te he dicho, ni siquiera renunciamos a la posibilidad que avanzado un proceso de lucha, es decir, tú puedas hacer una participación electoral, puedes tomar como camino una participación electoral porque se abren las condiciones. Ahora, lo que no puede el gobierno es querer pretender mantenerse en el poder sin tener mayoría, y eso no lo va a hacer con el respaldo nuestro. Por cierto, Gabriel, se nos había pasado que hoy se celebra el Día de la Juventud. Día de la Juventud, 12 de febrero. Personas como tú de juventud prolongada. Día heroico. Sí, sería bueno que le envíe un mensaje a los jóvenes, sobre todo, que creo que es lo que es lo que más debemos preservar en el país, ¿no? Porque esta fuga de talento nos está haciendo un daño terrible también. Nuestra felicitación a toda la juventud venezolana. Y nuestro llamado es claro, la juventud tiene un rol muy importante que jugar en este proceso de cambio político. No tan solo por su ímpetu, por su arrojo, por su valentía, sino también por eso que tú señalas, por su preparación, por su inteligencia, por la capacidad y las posibilidades que tienen de contribuir a la reconstrucción del país. Tienen que ser parte de esto. Parte de la lucha para que se produzca el cambio y parte de lo que vamos a reconstruir este país. Es decir, en estos dos casos hay un importante rol para la juventud venezolana. Y llevándolo a la cuestión de la unidad, cada día hay que abrir más los espacios para que la gente de la juventud esté. No es discriminar a los viejos, no es discriminar a los adultos, digamos, medios, sí, pero tampoco es discriminar a la juventud. Es una composición etaria donde se vaya tomando en consideración lo que cada sector numéricamente expresa en la sociedad. En ese nivel tiene que estar la configuración incluso de los organismos de dirección política. Si queremos ser amplios, si queremos ser incluyentes, si queremos de verdad una unidad donde estemos todos. Mira, voy a rescatar aquí una cuenta de Twitter de Fátima Salek. Dice, hoy es el Día de la Juventud, en un país donde los jóvenes no tienen nada que celebrar. Sus vidas se las han ido quitando por la libertad. Hoy, hace 6 años, y es bueno recordarlo, fueron asesinados Basilda Costa y Robert Redman. Prohibido olvidar. Aquí hay otro mensaje triste, pero en Huecaipuro hay mucha corrupción. Y pagamos el pernil y nos lo entregaron, imagínate. Y ya eso hace tiempo, ¿no? Ya lo que falta ahora es que ofrezcan pescado salado para los tiempos que vienen. Saludos, es cierto que el gobierno tiene 80% de rechazo, pero la oposición estamos peor, dice el señor Manuel Pérez. Buen día, qué pena con este señor, después que fue bastión de la oposición a los gobiernos de derecha, ahora se arrodilla ante ellos. Qué pena, ¿qué responde, Gabriel? Eso siempre te pasa, ¿no? Aquí, haciendo lo que estoy haciendo, indica que no estoy arrodillado ante nadie. En Santa Rosa, los Teques, antes del pool, hay una bodega y una peluquería prenden un equipo todos los días y tienen a los vecinos atormentados. El señor se llama, bueno, no voy a decir el nombre. Es triste, pero en los Teques, no, este es el mismo mensaje. Buenos días, sabemos que este régimen no sale por voto, la única manera es la fuerza y así se va a hacer. Buenos días, no comentaste, Jairo, sobre los boxeadores. Me hicimos un pequeño comentario porque tampoco me gusta mucho hacer comentarios sobre las actividades que uno tiene porque no es para esto el programa. Siempre aprovechamos algo, pero ya lo dijimos, una gran pelea de Josber Pérez en Ucrania. Vamos a transmitirla, vamos a pasarla en estos días y bueno, agradecido a toda la gente que apoyó, que lo apoyó en esta travesía. No es fácil frente a un hombre que tiene 400 peleas en amateur, frente a una experiencia y uno de los campeones moscas más consolidados del planeta, que Josber con 20 peleas haya tenido la posibilidad incluso de enfrentarse de tú a tú con Artem Dalakian y además lo obligó a ponerse los patines, lo cual no quiere decir que cambie el giro de la pelea, sino son planteamientos de la pelea. Hay gente que pelea defensivamente y le va muy bien, y así lo hacía Monzón. Bueno, salvando la distancia, Dalakian está muy lejos de Monzón. Ya tiene varias denuncias la policía y no hacen nada por tanto robo. El tema de
en los cuerpos policiales graves. Buenos días, pregunta al invitado, ¿en qué beneficia esa gira de Guaidó al país? Ahí la tiene, pues. Benefician mucho, pero fíjate, una sola, el compromiso que hacen de apoyar la lucha por el cambio político en Venezuela tiene una gran significación para el drama que hoy en día vive la sociedad venezolana, porque es solucionar este problema. Pero en segundo lugar, le ofrecieron el apoyo para el proceso de reconstrucción nacional. Eso es muy importante. Gabriel, ¿y qué apoyo es eso? El apoyo para la reconstrucción. Porque la gente sí. No, bueno, es financiero, es también empresas que se instalan inversiones en el país, inversiones, es también compras de... No tiene nada que ver con... Compras que se hacen de productos venezolanos, etcétera. Es intercambio, tanto comercial como no tiene financiero. nada que ver con apoyo armamentístico, ni logístico para asaltar el poder, ni nada de eso. No lo ves así. No te puedo decir en eso porque no conozco. No te atreves a decir sí o no. No conozco qué acuerdo se haya llegado en ese sentido y quién haya ofrecido apoyo en ese sentido, entonces estaría mintiendo. ¿Desde cuándo no hablas con Juan Guaidó, Gabriel? Pocos días antes de irse. Poco tiempo. Esa gira que hizo Guaidó estaba diseñada, ¿no? Creo que la conocía muy poca gente. Muy poca gente. Incluso, ¿no?, de su propia organización. De su propia organización. Sí. Pero constituyó en algo planificado. Totalmente. Bien, Gabriel, el mensaje de tu partido que cumplió 50 años, partido que tú fundaste y que sigue siendo el secretario general, a pesar de que, bueno, por esa maniobra del gobierno, tienen la tarjeta secuestrada, personas que no representan, aquí lo hemos dicho, está pasando con el partido COPEI, y uno no se mete en esas cosas, porque uno no es de esos partidos, pero también pretenden que ocurra lo mismo contra Voluntad Popular, y ya hemos expresado nuestra opinión, y contra PJ también. Y van a incorporar en este combo AD y a un nuevo tiempo. Y a un nuevo tiempo, y al final estarán los partidos. Ninguno de los partidos viejos vamos a tener tarjeta. ¿Cuál fue para concluir, el mensaje de Bandera Roja en este año jubilar, como lo llaman? Pero nuestro llamado es a jugar el rol que nos corresponde a cada sector y a cada ciudadano. Creo que estamos en tiempos dramáticos, es el momento de la verdad, el momento de la disposición, el momento de la lucha, de la entrega y del sacrificio, pero también del aporte, del desprendimiento, de la amplitud, de la unidad. Yo creo que este es un tiempo donde a nosotros nos toca demostrar de verdad no tan solo nuestra condición de venezolanos, sino nuestra condición de humanos. Y creo que la victoria está allí, es posible lograrla, vamos a construirla, vamos a construir esa puerta, vamos a articular a todos los sectores y vamos a lograr de verdad imponer aquí para Venezuela un camino, el camino que necesita, que es el camino de la libertad, el camino de la democracia, el camino del esfuerzo, del trabajo, de la producción, de manera que nosotros tengamos la sociedad que nos merecemos. Bueno, Gabriel, te agradezco muchísimo que hayas venido en la mañana de hoy, y creo que hicimos un análisis bien interesante sobre el hecho, y a mí solo me resta despedirnos hasta el día de mañana, esperándolos aquí en la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, frente a frente.